right now. Recording. Okay. Okay, good. Then we go start live streaming. Oh, Toby is here now. Or he was here. I don't find him anymore. Do you see him, Vadim? Toby for Yes, Zulu? Thoby. Only his first name. Brother Toby? Can you hear us? Yes, I can. Ah, sorry. Please, next time, when you sign in with your name, please also add your respective language so we can find you faster. Okay, I didn't know. I'm trying to fix that, but I don't know what to do. No problem. So you should have received an invitation for translation now. Did you receive it? Okay, perfect. So I'm allowing you to record and then we should be good to go. Okay, we will be going to live streaming now. Brother Parmina, we are ready. We're good to go. Okay. Everybody can hear me okay? Welcome everybody to the camp meeting. Bienvenidos a todos al campamento. Let's open with the word of prayer. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Welcome everybody to the camp meeting. Heavenly Father, we give you praise and thanks. Padre Celestial, te queremos agradecer y alabar, Señor, For all your goodness and mercy towards us. por toda tu bondad y misericordia que tú nos muestras a nosotros. As we begin this holy convocation, Así, al comienzo de esta santa convocación, we ask for a special blessing. nosotros oramos por una bendición especial. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. This is the first of my presentations. I think I have 6. Esta es la primera de mis presentaciones. Yo pienso que tengo 6. And in these first presentations, I just want to deal with some, I guess, they're varying subjects, but they're not specifically prophetic. En esta primera presentación yo voy a hablar de diferentes temas, pero no son específicamente temas proféticos. I'm sure all of you by now have received a communication from Elder Tess and myself. Espero que para ahora ustedes ya hayan recibido la comunicación de la anciana Tess y la mía. And the subject of the communication was the ordination of Sister Terry. Y el tema de la comunicación o la información era la ordenación de la anciana, de la hermana The Terry. reason why I bring that subject up
Y la razón por la cual yo traje este tema ahora is because we want to, at the beginning of this camp meeting, address a particular issue. es porque nosotros queremos abordar en el comienzo de este campamento un tema particular. It's been about 18 months since the movement split. Han sido casi 18 meses desde que el movimiento fue dividido. Even before the movement split, Incluso antes de que el movimiento sea dividido, without any particular direction from any human agent, sin ninguna dirección en particular de alguna acción humana, it was already quite clear that the movement was being organized. era muy claro de que el movimiento tenía que ser In a way organizado. that people had not designed, maybe in a way people had not envisaged. En una manera en que las personas no lo diseñaban y ni siquiera lo percibían o lo Since the imaginaban. split, Desde la and división perhaps even a little bit before that, y tal vez un poco antes de esto, the work of reorganization has been a key thought, an important issue for Elder Tess and myself. la obra de la reorganización fue un punto clave y un asunto muy importante para la anciana Tess y para mí mismo. We recognize that this is a movement that's in its infancy. Nosotros reconocemos que este movimiento estaba siendo en su The fase movement's infantil 31 years old, so that may surprise you. y el movimiento tiene 30 años de edad y tal vez esto le sorprenda. But those of you who have been in the movement for any length of time, Y para aquellos que han estado en movimiento a través de ese largo periodo, if we were to go back a decade, 10 years, si nosotros vamos a volver a una década atrás, hace 10 años you'll atrás, know through most of the history of this movement that there has been no organization. nosotros sabríamos que la historia de esta organización la In historia de este fact, movimiento no había Like organización. the Millerites, De hecho, como los Milleritas, in fact, I'll try that again. Perhaps didn't work. We, like the Millerites, have taken a similar course. nosotros, al igual que los Milleristas, estábamos tomando un curso muy similar. When William Miller began his work, he had no idea, no will to create an organization. Nosotros sabemos que William Miller no tenía idea de crear alguna organización nueva. In fact, he was proactive in his rejection of organization. De hecho, él era proactivo en su rechazo a la nueva creación de una nueva organización. He saw his work as being one that would lead people back to, I will call it, the mother church. De hecho, nosotros vimos su obra a través de cómo él estaba liderando la iglesia madre. For William Miller, it was the various Protestant denominations. Para Guillermo Miller era una denominación muy protestante. And for this movement, it was the Seventh-day Adventist Church. Y para este movimiento es lo mismo para la iglesia adventista. Sometime after 2014, things began to change. Algo antes de 2014 Perhaps comenzó a in the cambiar. minds of some, those thoughts had occurred even earlier. Tal vez en la mente de algunos estos pensamientos surgieron un poco antes. So around 2014, as I say, things began to change in our mindset. Así que alrededor de 2014 algunas cosas empezaron a cambiar en nuestra mentalidad.
in a very similar way that the mindset of the Millerites changed. Y en una forma muy similar, en la mente de los milleristas algo cambió. The way they identified themselves in comparison to the Protestant churches. La manera en que ellos se identificaban a sí mismos en comparación a las iglesias protestantes. So that work of reorganization began sometime after 2014. Así que esta obra de la reorganización comenzó alrededor de 2014 And initially, it was developing relationships between Future for America and ministries across the world. y inicialmente fue una relación entre FFA y ministerios alrededor del mundo. An important consideration to have in this history Y una consideración importante que tenemos en nuestra is the historia subject of baptism. es el tema del bautismo. Around 2008, 2009, Alrededor de 2018 y 2019, there were some, I'll call them leaders, you might just call them teachers, habían algunos que nosotros llamábamos líderes y que tal vez tú puedes llamar profesores o there were some maestros. leaders in this movement who were insisting that people needed to be rebaptized. Habían algunos líderes en el movimiento que estaban insistiendo en que las personas necesitaban ser If you're an bautizados. Adventist and you joined this movement, there was a 2009, call perdón. for rebaptism. Entonces, nosotros vimos que para ese entonces éramos requeridos a hacer un llamado Around para that ser time, bautizados. there was a clash of ideas. Perdón, no escuché eso. And the argument was over what baptism represented. Y el argumento era ¿qué era lo que representaba el bautismo? Había un choque de opiniones. These y este era el teachers argumento. had the notion, the idea, to baptize people into a message. Y estos profesores tenían la idea de bautizar a las personas al mensaje. So that was one side of the argument. Este era un lado del argumento. On the other side of the argument Y de otro lado del argumento were people who said that baptism represents entrance into the kingdom of heaven. era donde las personas decían que el bautismo representaba la entrada del pueblo al reino celestial, al cielo. So I'll simplify. Así que lo voy a simplificar. Are you joining a message or are you joining a kingdom? Entonces, ¿ustedes se están uniendo a un mensaje o a un reino? You may not think that there's a big difference between the two, Tal vez no piensas que no hay una gran diferencia entre los dos, but at the time, those were two powerful arguments and people took sides. pero el tiempo dio un poderoso argumento a las personas que estaban de estos lados. Those who advocated that baptism is entrance into the kingdom of heaven Aquellos que argumentaban que el bautismo era una entrada al reino celestial, they won the day, they won the argument. ellos querían el argumento. And so essentially, after around 2009, baptisms ceased to happen. Entonces, esencialmente alrededor de 2009, el bautismo parecía que acontecería. I'm not saying that all the leaders stopped, some continued, Yo no estoy diciendo que todos los líderes se detuvieron, sino que algunos but continuaron. that work that had Dejamos de hacer begun ese argumento. essentially collapsed. Entonces algo fue hecho,
porque algo esencialmente colapsó. I say a work, let me rephrase it. This call for rebaptism died a death. Déjenme decirlo de esta manera. Ese llamado para ser rebautizados comenzó como a morir. And from 2010, Y de for the next 2010, 6 years, there are essentially no baptisms. de 2010 a los próximos 6 años, 2016, esencialmente no había el tema del rebautismo. No había bautismo. At least none that were driven by a principle. Al menos no estaba conducido por un principio. A principle that was prophetic. Y el principio era profético. I think we're all familiar that 2014 was the watershed moment, or what we call the turning point. Piensa que 2014 estaba conducido por ese argumento de que era un asunto Both in the profético. world En and el in the mundo. movement. Perdón, no entendí. ¿Era en el mundo o en el movimiento? There was the first major split that occurred, Después había una mayor separación o división que and all aconteció. those teachers that had previously advocated rebaptism all left the movement. Y todos esos profesores que estaban argumentando para un rebautismo, todos ellos dejaron el I want to movimiento. remind us whether or not they see it this way or not is irrelevant. Y quiero recordarles que si fuera o no la manera en que ellos lo decían, eso ahora es irrelevante. But my perspective is that they left the movement because of the rejection of the Sunday law message. Pero desde mi perspectiva es que ellos dejaron el movimiento porque ellos rechazaron el mensaje de la ley dominical. And that message was given 2 years prior in 2012. Y ese mensaje fue dado 2 años antes de 2012. So let's just summarize what we've said thus far. Déjenme resumirlo de esta manera. Lo This que dije hasta ahora. movement is raised up in 1989. Este movimiento se levantó en There's no plan 1989. to organize. No había un plan de organización. In fact, the plan is to never organize. De hecho, el plan es que nunca se iba a This is the reorganizar. message that is to go to Adventism. Este es el mensaje que estaba dando el adventismo. And if you can think about it this way, Y si ustedes piensan de esta manera, the premier message that we have to give to Adventism el mensaje primario que nosotros tenemos que darle al is adventismo the 25-20. son los 25-20. Now that isn't 25-20. discovered for many years afterwards. Y esto fue descubierto por muchos años después, muchos años más adelante. We'll put the year 2005, a long time later. Yo voy a poner el año 2005, es mucho tiempo después. The 25-20, I want us to understand it in this way. Y los 2520 eran entendidos de esta manera. It's the key. Es la llave. It's the key that unlocks our history, our message. Es la llave que desbloquea nuestra historia de nuestro mensaje. La historia de nuestro mensaje. Our message is simple. Y el mensaje es simple. The Sunday law is coming. Jesus is about to return. La ley dominical está pronta y Now, you can't just Jesús say está that. pronto a revolver. Y tú no puedes decir esto. You have to have some logic, some reason. Tú necesitas tener alguna lógica, alguna razón. Now, in our movement, we are so focused on 9/11 En nuestro movimiento nosotros estamos tan enfocados en el 11 de septiembre which we were back in that early history, que si volvemos a nuestra historia temprana, but I would suggest that is not the most important tool or idea or doctrine. Tool, idea, doctrine. yo sugiero que no es
herramienta principal o doctrina principal o tema principal That gets worked o out. idea principal. I'm going to give the date of 2004. Esa idea principal pienso que fue dada en 2004. Creo que fue lo que dijo, perdón. 3 years after the event. 3 años después del evento. It's not that individuals didn't understand before, they did. No es lo que los individuos entendían antes But lo it que fue, becomes an established point then. pero llegó a ser un punto establecido entonces. And what happens the following year? ¿Y qué pasó el siguiente año? I already gave you the answer. Ustedes ya dieron la 2005, respuesta. the 2520 comes. 2005, los So these two 2520 llegaron. important tools or concepts or truths are linked together. Así que este importante concepto o idea empezó a The conectar todo reason why junto. this is important Y la razón por la cual esto es importante is because in 2009, es porque en 2009, which was the increase of knowledge of the 2520, as you all know, lo cual era el aumento de conocimiento de los 2520, como the ustedes ya saben, argument that's used to say that baptisms are wrong el argumento que se usó era que el bautismo era errado. is the 2520. Es It's the 2520. premier argument Es el argumento primario. because the 2520 is what? Porque los 2520 son ¿qué? What is that truth? ¿Qué es esa verdad? It's the scattering and gathering. Es la dispersión y la reunión. And as soon as you start thinking in those terms, Y tan pronto cuando tú empieces a pensar en esos términos, these are experiences esas son experiencias that someone has to go through. a través de las cuales alguien tiene And que the pasar. someone is the same person. Y ese alguien es la misma persona. The person who is scattered is gathered, La persona que es dispersada es ahora not reunida. two separate people. No son dos personas separadas. So if Adventism is scattered, Así que si el adventismo fue and disperso, what do we call the scattering experience? ¿cómo nosotros vamos a llamar esa experiencia de dispersión? When I say we, maybe I should say Alan White. Cuando yo digo nosotros, me refiero a Elena White. Of course, Revelation 3, Por supuesto, Apocalipsis 3, the Laodicean experience. la experiencia de la Odisea. So we go into a scattering in 1850 when we go into the Laodicean condition. Entonces nosotros vamos a la dispersión en 1850 cuando la iglesia se va hacia la Odisea. And according to early writings, page 74, Y de acuerdo a primeros escritos, página 74, the Lord had shown Alan White la ley que nos mostró Elena that White 1850 was meant to be what? de 1850 significaba que The second gathering. la segunda But reunión. what it turned out to be was a continuation of the second scattering. Entonces, en lo que nosotros tornamos esto es que es la segunda reunión So de it la was- dispersión. Scattering number 2, part B. Entonces, la dispersión número 2, parte B. We'll just call it the Laodicean condition. Nosotros la llamamos la condición So laodicense. if you're scattered, then you have to be gathered. Entonces, si tú eres disperso, entonces tienes que ser reunido. So you can see the argument that's going to be used now. Entonces, ustedes pueden ver el argumento que nosotros vamos a usar The ahora. argument for no rebaptism. El argumento por qué no rebautizarnos. Can you just give me a thumbs up if you can hear me? Give me a thumbs up if you can hear me.
Sister Emma, can you hear me? Yeah. Okay. So I'm gonna switch translation because I've lost Sister Anna. Él va a cambiar de traductor para escuchar porque a veces él pierde a la hermana Emma. Okay. So we'll carry on. Vamos a continuar. So the 2520 is going to be used as the premier argument against rebaptism. Entonces, los 2520 van a ser el primer argumento en contra del rebautismo. So if you're scattered, you have to be gathered. Entonces, si tú eres disperso, tú tienes que ser The reunido. Seventh-day Adventist Church was scattered, so therefore the Seventh-day Adventist Church has to be gathered. Entonces, si la iglesia adventista va a ser dispersa, la iglesia adventista tiene que ser reunida, Beginning 1989. comenzando en 1989. I'll say it this way, worked out in 2005. Lo voy a decir de esta manera, salir en 2005. So there are teachers in our movement, Entonces, hay profesores en nuestro movimiento unwittingly, which means they don't know, que ellos no sabían are teaching false doctrines. que estaban enseñando una falsa doctrina. What's the false doctrine that they're teaching? ¿Cuál es la falsa doctrina que ellos estaban enseñando? That in order to be saved, Que para you ser need to be salvo, baptized into the message. tú necesitas ser bautizado en el mensaje. Baptism is not into a message, it's into the kingdom. El bautismo no es en el mensaje, es al And reino. seeing as there's no new kingdom, Y ustedes vieron que no había un nuevo you reino. can't get rebaptized into something else. Entonces tú no puedes rebautizarte en algo más. 2009, 2009. one of the premier reasons we have the increase of knowledge on the 2520 Una de las razones primarias del aumento de conocimiento de los 2520, 4 years after it was discovered in 2005, 4 años después fue descubierto en 2005, is to address the issue of De 2005. organization. es abordar el asunto de la organización. Things continue. Las cosas continuaron. 5 years later, no, we'll go 3 years later, 2012. 3 años después, 2012, después 2009 ya. The agitation of the Sunday law begins. That's a waymark. La agitación de la ley dominical comenzó We y might este call era it un the hito. loud cry of the Sunday law, that the Sunday law is coming. Nosotros tal vez lo podemos llamar el fuerte pregón de que la ley It dominical arrives estaba 2 years viniendo. later in 2014. Y llegó 2 años después, en 2014. All those teachers leave. Todos estos profesores salieron del movimiento. And in that power vacuum, Y en ese vacío in poderoso, that teaching vacuum, en ese vacío de profesores para enseñar o de enseñanza, the movement begins to flourish. el movimiento comenzó a florecer. And there becomes an internal awareness Y esto llegó a ser una that organization conciencia must happen. interna de que la organización tenía que acontecer. And what is going to trigger this What is triggered it? is what issue, what subject. Y esto llegó a empujar, ¿qué tema? ¿Qué The same punto? one that was tackled in 2009, El mismo que fue estancado en 2009, baptism. el bautismo. So Así a que work begins to be done to investigate the requirements, the necessity of baptism. Así que la obra fue reinvestigar los requerimientos y las necesidades para un rebautismo. That work is done quietly, privately. Y esa obra fue hecha de done manera here in the UK. silenciosa y privada. Y comenzó aquí en Inglaterra. So the culmination of that
work brings us to the year 2016. Así que la combinación de ese And mensaje in comenzó en el año 2016. 2016, Y en el año the work of 2016, organization really begins to take effect. la hora de la reorganización realmente comenzó a tomar efecto. La A year culminación, perdón, before, de esa obra. Y un año there después, was discussion about how ministries should relate one to another. había una discusión de cómo los ministerios iban a relacionarse unos con otros. But in 16, Pero en 2016, the subject of baptism becomes an issue in this movement. el tema del bautismo llegó a ser un asunto en este movimiento. So it's now recognized that this movement has to organize. Y ahora es reconocido que este movimiento I'll tenía say que it in terms that you're organizarse. all familiar with. Y lo estoy diciendo en términos en que todos ustedes están familiarizados. Daniel 2, Daniel 2. this movement is the stone. Este movimiento es la piedra. We might call it the 144,000. Tal vez nosotros lo llamamos los 144,000. It's the people that are cut out of Adventism. Es el pueblo que va a ser cortado del adventismo. Ellen White describes this group in different ways, Elena White describe este grupo en diferentes maneras, but the way she writes is interesting. pero la manera en que ella escribe, eso es interesante. You know that Ellen White is what I will call a conference leader. Y ustedes saben que Elena White era lo que nosotros llamamos una líder de conferencista, a regular church leader. una líder de iglesia regular. And so when she writes about the split or the division in Adventism, Así que cuando ella habla de la separación o la división de la iglesia she speaks about it in en el two ways. adventismo, ella habla en dos maneras. We, Dice nosotros, meaning her and the good people, que significa ella y las buenas personas, or just them, o solamente the good ellos, people. las buenas personas. And because we know Ellen White is good, we would associate the good people with her. Y nosotros sabemos que como Elena White era buena, nosotros asociamos a Elena White con ellos. The way she writes, I say this carefully, is deceptive. La manera en que ella escribe, lo voy a decir de esta manera, es un poco escéptica. Because we don't think clearly, slowly, Porque nosotros no pensamos claramente o lentamente. if you remember the fast brain, Recuerden el cerebro rápido. Ellen White is a conference leader. Elena White era una líder conferencista. We'll call it the church. Nosotros vamos a llamar una She's líder de good. la iglesia. Ella es buena. Therefore, in her models, in her visions, Por lo tanto, en su modelo o en su where visión, she talks about the good people and the bad people, cuando nosotros hablamos de buenas personas y malas personas, what you see is all there is. lo que tú ves es todo lo que hay. The church must be the good people. Lo que quiere decir es que la iglesia sería, And so what debería ser la happens is- buena persona. Entonces lo que acontece es What we don't fully realize que nosotros no entendemos that realmente, the conference completamente, structure is to be destroyed. que la estructura de la conferencia In debía fact, ser destruida. we ignore information that's right in front of our eyes. De hecho, nosotros ignoramos información que está bien enfrente de nuestros ojos, Like the Reformation, the history of Christ, como la reformación o la reforma o la historia de Cristo. the ecclesiastical authorities never
accept the truth. La directiva eclesiástica nunca debería ser la In iglesia. plain words, that means the conference structure will not accept. En palabras simples, quiere decir de que la So conferencia de las what we iglesias no begin to debería find existir. Lo que comenzamos that a this pensar, movement, ellos nunca which aceptan la verdad, is perdón. small, insignificant, nothing, Es que es más pequeño, más ends insignificante up being this group that Ellen White identifies in her writings. y que está siendo descrito por Elena White en sus escritos. The way she writes will trick you. La manera que ella escribe te puede entrampar. She describes it as some large, powerful organization. Ella escribe una larga y poderosa organización, Not a few hundred disgruntled Adventists. no unos pocos o cientos de adventistas descontrolados. All this begins to come together in 2015. Todo esto comenzó a venir junto en By 2015. 2016, the idea has crystallized. Para 2016, la idea ya fue cristalizada. The same people that were fighting against baptism in 2009 Las mismas personas que estaban luchando en contra del bautismo en are the 2009, same people that are now going to advocate for it now. las mismas personas ahora estaban abdicando por They esto won in ahora. 2009. Y las que estaban en In 2009, parentheses, it was too early to organize. en paréntesis, era que era And they muy win temprano para in reorganizarse 2016. y que ahora estaban listos para hacerlo en Same people. 2016. Las mismas personas. Now they're going to say, you have to organize. Y ahora ellos van a decir, tú tienes que organizar. Also known as, you have to rebaptize. Y también después de la organización tienes que rebautizarte. Because now it's understood. Porque ahora es como Now entendemos. it's conceptualized. Ahora es The conceptualizado. models are clear. El modelo es claro. If I can say it this way, Y si lo puedo decir de esta manera, because of Ezra, por causa de Esdras, Ezra 7, Esdras 7, that story esta historia opens up for us the truth, abre para not that nosotros we're la allowed verdad, to organize, no de por qué estamos permitidos organizarnos, but we're required to organize. pero estamos requeridos a organizarnos. Because this is a group of people that are coming out of Babylon. Porque este era un grupo de personas que estaban saliendo de Babilonia. So Así que this movement now recognizes it must organize itself ahora este movimiento reconoce que debería ser organizado por sí mismo. the stone. La piedra. It must also recognize that the Adventist church, the mountain, is destroyed. Y deberíamos reconocer que la iglesia adventista, la montaña, será And destruida. so rebaptisms or baptisms are now brought to the forefront. Y vimos que el rebautismo o el bautismo fue traído God's nuevamente order, al frente. Al pedido de The Dios, baptisms will take another 2.5 years before they would begin. el rebautismo nos llevó de 2 años y medio antes de que esto But what comience. happens in 16 Y lo que aconteció en 2016 is that the work of ordaining elders begins. es que el trabajo de la ordenación de los ancianos And comenzó. that is also an interesting story. Y esta es también una historia muy interesante. How certain people were selected and others were put aside. De cómo algunas personas fueron seleccionadas y otras puestas a un I lado. know people have their own
theories, their own ideas, Y yo sé que algunas personas tienen, but it wasn't as Ideas o engineered as teorías people may erradas. think. perdón, no escuché eso. So what happened then, Entonces lo que acontece con ellos, connected with the work of ordination, conectado con la obra de la organización, was also the work of reorganization. es también la obra de la reorganización. That's a strange way of saying it because the movement had not really been organized properly before. Lo cual suena extraño porque el movimiento no ha sido reorganizado apropiadamente antes. So there were 3 members who were ordained, Así que fueron 3 miembros and que they were fueron given ordenados 3 geographical areas. y les fueron dadas 3 áreas geográficas. We'll call them 3 continents. Y nosotros vamos a llamarlo 3 continentes. These were the continents where most of the movement resided. Y estos son los continentes donde la mayoría del movimiento reside. Now, there were some gaps. Y ahora hay ciertas In fact, there were 2 gaps. gaps. One Hay was the ciertos United huecos, States, 2 huecos. Uno son los Estados Unidos and one was Oceania or Australia. y una fue Oceanía y Australia. And those were not dealt with. Y con ellos dos no se lidió. One of them was ignored, Uno fue ignorado and the other one was just not even thought about properly. y con el otro ni siquiera se pensó de manera apropiada. So we're in 16, Así que en and we have the 2016 beginning of organization. nosotros tenemos el comienzo de la organización o reorganización. From 16 to 19, De 2016 a 2019, rapid progress begins to be made in this work of reorganization. un progreso rápido se vio con respecto a la I call it reorganización. reorganization. Obviously, it technically is not. Yo lo llamo reorganización, pero obviamente técnicamente But I no lo say es. it that way to make a point. Pero lo digo de esta manera para hacer un punto. What I want to portray to you Cuando quiero is that what's presentarlo a happening in ustedes, those 3 years lo que aconteció en estos 3 años is an attempt to correct the mistakes and the ignorance of the past. es una corrección de lo que aconteció en el You're all pasado. familiar that in the midst of that history, the midnight cry message comes. Y todos estamos familiarizados de cómo fue que llegó el clamor de medianoche. And it culminates Y culminó in 2019 en 2019, with perdón, the complete separation of FFA from this movement. con la completa separación de FFA y este movimiento. At that moment, in the summer of 2019, A ese momento de 2019, the organizational structure that is going to take us through to Panium is already settled. la organización que nos llevaría hasta Panion está está ya establecida. It's settled, but it's not formalized. Es establecida, pero no está formalizada. And it's not publicly or openly discussed. Y no es discutida públicamente o abiertamente. I've discussed this concept before, Yo he discutido este concepto antes, the one I'm going to say now. el que voy a decir ahora. When you look at an object,
if you look at it from different perspectives, it looks or appears different. Cuando tú miras un objeto y lo miras desde diferentes perspectivas, luce y se ve diferente. I did it with a graphic showing a cylinder and the shadow that it casts. Y yo lo hice mostrando un cilindro, con la gráfica de un cilindro, de cómo es que se veía la sombra, era diferente. And I think this resonated with people in the movement. Y yo pienso que esto resonó en las personas y en el movimiento. And I think the fellowship in California actually has it as either part of their logo or part of their pictorial artwork on their fellowship's website. Y yo pienso que los feligreses en California, ellos entendieron o vieron esto desde una perspectiva muy diferente. The reason I mention that La razón por la cual menciono esto is creo que por because eso lo there are que dijo, different perspectives of why there was a separation in 2019. es para ver las diferentes perspectivas de por qué nos hemos separado en 2019. So when I give this perspective, it doesn't nullify or destroy other perspectives. Así que cuando yo doy esta perspectiva, no estoy anulando o destruyendo otras So I perspectivas. want to say this. Así que yo quiero decir esto. The reason the separation occurred in 2019 La razón por la cual la separación ocurrió en 2019 is because of those two areas that hadn't been addressed before. es por estas dos áreas que fueron discutidas antes, Oceania Oceanía and the United States. y los Estados Unidos. Those two areas become the catalyst for the separation to occur. Estas dos áreas fueron el catalizador por lo cual la separación aconteció. The one that's the most obvious, the easy one to see, Una es lo más obvio, lo más fácil de ver, is the United States. son los Estados Unidos. So what happens in 2019 Entonces lo que acontece en 2019 is that the United States begins to be reorganized. es que los Estados Unidos necesitaban ser reorganizados. And the resultant organizational model Y el resultado del modelo de reorganización is one that Future for America simply finds unacceptable. es uno que Future for America encontró simplemente inaceptable. Perhaps I shouldn't even say Future for America, Tal vez no necesitamos ni siquiera decir because at Future that for time, America, technically, I was the boss or the leader of Future for America. porque para ese tiempo yo era el jefe o el líder de FF. So perhaps it might be appropriate to say there was a coup. Tal vez es más apropiado decir que yo era el So encargado. Future for America had been legitimately taken over Así que legítimamente Future for America tenía que tomar esto, by the movement, tenía que ser tomado esto o por el and movimiento. that was myself, and then very quickly Elder Tess. Y esto fue yo y la anciana Tess. And what happens is a coup. Y lo que aconteció fue The generals of Future for America want to take it back. un golpe. Y generalmente esto fue lo que And sacó a Future for America. Eso es In lo que this se cree. perspective that I've given today, Un golpe de estado significa. Así In que en esta parentheses, there are perspectiva que yo others. está desde la perspectiva que yo les the estoy dando, reason entre why there's a paréntesis, hay separation in otras. the movement is because of the work of organization. Así que este fue el asunto de por qué se dio inicio a la obra de Because la the United reorganización. States
had not been organized properly before. Porque los Estados Unidos no fueron reorganizados apropiadamente antes. It came suddenly as an overwhelming surprise. Y esto quedó, de repentemente sorprendió a las personas. And O what they saw, sorpresivo cayó. they didn't like. Y lo que ellos vieron no les gustó. We're having those concerns today in our movement. Nosotros tenemos esos pensamientos ahora en nuestro In movimiento, certain areas, en ciertas áreas, certain individuals, en ciertos individuos, certain groups, ciertos grupos. they don't like what they see. Ellos no les gusta lo que ellos ven. When I say see, I mean what the organization that they see. Cuando yo digo ven, me refiero a lo que ellos ven en la organización And they want to reject it. y ellos van a rechazar. So what we're going through today is not something new. This is what Quieren 16 rechazarlo, was. perdón. Y esto es algo que ya aconteció, no es nada nuevo. Fue algo que aconteció en 2016. So the United States has never been properly organized. Así que Estados Unidos nunca fue reorganizado So apropiadamente. we come in, the new leaders, Entonces nosotros, los nuevos líderes, in llegamos a la English they escena. say with a heavy hand. Maybe we can, maybe it might, if you don't know what that means, with a hammer. En inglés se dice con una mano pesada y tal vez no se pueda expresar, es como con un martillo. So we come with force, no persuasion, no argument. We tell them this is how it will be. We don't consult. Entonces nosotros no preguntamos, no consultamos, simplemente dijimos esto es lo que se tiene que hacer sin consultar. And it's so surprising, so shocking, they leave. Y ellos estaban tan sorprendidos, tan choqueados que ellos salieron del movimiento. I would suggest Así que yo voy a sugerir, o yo if the sugeriría, United States had been organized, I'll say properly, but I mean better in the past, es que si los Estados Unidos hubiesen sido organizados mejor o más apropiadamente o mucho the mejor crisis antes en el in pasado, 2019 would not have happened. la crisis en 2019 no hubiese acontecido. So people in Africa Así que las personas en África thought that FFA was the movement. pensaron que FFA era del movimiento. Maybe others thought the same. Y tal vez otras personas también pensaron que era lo mismo. And that was the problem. Y este era el problema. Future for America thought they were the movement as well. Que Future for America pensó que ellos también And that's why pensaron I que eran del called it a movimiento. coup. Y esto es lo que They yo did llamo not un like golpe. Un the golpe de Estado. new management. Ellos que no les gustaba la nueva administración. And they definitely don't like our management style. Y definitivamente ellos no les gustaban el estilo de la administración. So the Así que separation occurs because of organization. That's the point I want us to see. Así que la separación aconteció por causa de la reorganización. Y este es el punto que yo quería decir. That was 18 months ago. Y esto fue 18 meses atrás. If you want to mark September, a little less than 18 months. Si tú marcas septiembre, incluso es menos que Since then, 18 meses. By and large, the structure of the movement hasn't changed. Desde entonces, a lo largo del tiempo, la estructura del movimiento ha cambiado. We have had to make some adjustments. Nosotros tenemos que hacer algunos But what I want to adjustments. do at this CAP meeting, Ajustes, perdón. Y lo que queremos hacer en este before we campamento, discuss or I discuss any other issues, antes de discutir cualquier otro asunto, I want to take this opportunity to describe our understanding of what the organization of the movement looks like today. y espero tengamos el tiempo para discutir cómo es que nuestra organización luce hoy en día. Perdón, no se habían To hecho cambios hasta formalize it, entonces. if you No ha like. cambiado nada.
la formalización, am, Now you Es- might ask, no why entendí, now? perdón. Y tú tal vez preguntes, ¿por qué ahora? My answer would be this: Mi respuesta sería esta. God's ways are mysterious. Los caminos de Dios son un misterio. They're beyond our understanding. Ellos están detrás de nuestro entendimiento. O nuestro entendimiento está detrás de Dios, perdón. But I think we can all see, Pero lo que yo pienso es que todos podemos ver now that we've come out of the 40 days, que ahora estamos saliendo de los 40 días. now the upper room experience is beginning. Ahora que la experiencia del aposento alto comienza, Heading to the outpouring of the Holy Spirit. encabezando el derramamiento del Espíritu Santo, Pentecost, Pentecostés, which is the formalization of the message. en la cual es la formalización del mensaje, It doesn't seem surprising to me no parece sorprenderme a mí that the organization would also be formalized. que la organización también debe ser formalizada. I think we all need to be humble enough Así que nosotros necesitamos ser lo suficientemente humildes to recognize that the movement that we have today is almost certainly not going to be the same. It's not going to look the same in 5 years' time. que seamos capaces de reconocer que el movimiento que tenemos hoy no se ve ni luce como lucía hace 5 años atrás. So when I talk about the formalization of the structure, Así que cuando hablamos de la estructura de la it has forma to de be la organización, understood dispensationally. tiene que ser entendida por la And I don't dispensación. mean in the 144 dispensation, I mean in a smaller dispensation. Y yo no me refiero a la dispensación de los 144,000, sino a la dispensación más pequeña. What we are describing now Lo que nosotros estamos describiendo ahora is what the structure will look like going into Panium. ¿cómo es que la estructura de la organización se ve cuando vamos a And Panion? it seemed appropriate to God Y and le us parece apropiado a Dios y a nosotros to publicly explain, to formalize what that structure looks like. públicamente explicar cómo es que la organización o la formalización Like se ve. any formalization, Como cualquier otra formalización, it shouldn't come as a surprise debería, because you do know the formalization of the message isn't a new message, it's just a re-explanation or formalization of an existing truth. no debería sorprender, pero es normalmente como la formalización se presenta como una So if you've been verdadera looking, una verdad. Así que si ustedes están mirando thinking, o pensando, you already know what the organization looks like. ustedes ya deberían saber cómo es So que it shouldn't luce come la as a organización. surprise. Y así que no deberían sorprenderse. But there may just be some small refinements or details that you're not aware of. Pero mayormente hay muchos más detalles que nosotros deberíamos refinar o hacer o llevar a cabo. Elder Tess and myself recognize that our current structure is not perfect. La anciana Tess y yo reconocemos que la estructura actual aún no es perfecta. I don't want to say it has faults, but it does have weaknesses. Yo no quiero decir que es falsa,
pero tal vez tiene debilidades. And as time goes on, we believe that those weaknesses or cracks will get fixed. Y para el tiempo en que vamos, las debilidades o las fracturas pueden ser reparadas. You all know Ustedes sabrían that Sister Terry from Australia is to be ordained this week. Ustedes ya deberían saber que la hermana Terry va a ser ordenada, ella es de Australia, esta semana. And we, Elder Tess and myself, consider this to be the final piece of the puzzle. Y la anciana Tess y yo consideramos esta ordenación como la pieza final del rompecabezas. The final step in organization El paso final en la organización before we come to the midnight cry, to Panium. antes que nosotros lleguemos a la ley dominical, a Panium. Perdón, And ya, because perdón. we see it this way, Y porque nosotros lo vemos de esta we want to manera, take an opportunity to describe the organizational structure as we understand it today. nosotros queremos tomar la oportunidad de ver la estructura como está organizada hoy. So what we've discussed in this presentation Así que lo que hemos discutido en esta presentación is a short history of organization, es una breve historia de la organización, how two key ideas were connected to that. como dos ideas que estaban siendo conectadas hoy. Con dos ideas que estaban siendo Baptism. conectadas. El bautismo And the 2520. y los 2520. Without those two, we would not have understood the work of organization properly. Sin estas dos, nosotros no podríamos entender el trabajo de la organización I've given you apropiadamente. key dates. Yo les voy a dar unas fechas claves. 2001, 2001, 2005, 2005, sorry, 2004, then 2005, lo siento, 2004 y luego 2005, 2009, 2009, 12, 2012 14, y 2014, 16, 2016 19, y 2019. and then this year, 2020. Y este año 2020. And this camp meeting is, I think, significant Y este campamento yo pienso que es significante because it connects or is a link between 2 years, 2021. porque es la conexión de estos 2 años, 2020 y 2021. So we discussed the organizational structure as we have it in 2020. Así que la discusión que hemos tenido está siendo lugar en 2020. In fact, it's the same organization structure that we had in 2019. Nothing has changed. De hecho, es la misma organización que hemos tenido en 2019. Nada ha cambiado. And then the final touch, the final piece of the puzzle, Y el toque final, la pieza final del will be put into rompecabezas, place next year. va a ser puesta en su lugar el próximo año, In 2021. en 2021. But that's only a few days away, as you all know. Eso solamente es unos pocos días, como ustedes ya saben. Next year, this Sabbath, El próximo año, este sábado, that's when we will have the ordination of the final elder.
nosotros tendremos la ordenación del último anciano del the movimiento. final organizational elder. El último anciano de la organización. At least in our current understanding. Al menos en nuestro entendimiento actual. Now, Lord willing, Así que la voluntad de Dios o el deseo de Dios, that doesn't mean I will this, doesn't mean I want this. I mean, Esto no if sin- he wills it. eso no significa que yo no desee esto, pero significa que Él desea esto. If he wills it, we may have further organization before Panium. Es su voluntad de que nosotros hagamos el siguiente paso de la organización antes de Panium. And you will understand what I mean when we discuss the details. Y ustedes entenderán lo que esto significa cuando discutamos los detalles. But that will be for him to decide. Pero esto será como es que Él lo decide. Se hará como Él But lo decide. also for us to pray for, Pero también será because the Lord maravilloso. is not deaf to our entreaties. Porque el Señor no quiere que nos quedemos en... So that's a summary of what we've discussed. El Señor quiere que oremos por ello. Así que como My hemos next discutido hasta presentation, I ahora, want to lay out on the board what the structure looks like, en mi siguiente presentación yo voy a trazar una línea, lo que hemos hablado, some of the weaknesses or cracks in the movement, or sorry, in the structure, algunas de las debilidades o fracturas que tenemos dentro de la estructura, so we can all understand where we are today. para que así nosotros podamos entender dónde estamos hoy. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your mercy. Padre Celestial, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. We ask and pray, Lord, for your watch care over us. Señor, oramos por tu cuidado que poses sobre nosotros, Señor. Lord, the work of organization has gone on for many years. Que el trabajo de la organización fue hecho ya por muchos años, Often without us realizing. después y sin pensar siquiera que nosotros hayamos entendido esas Things cosas, happen on time, desde que pasó hasta ahora. not because we designed them to be so, but because you will it. No porque nosotros lo deseamos así, sino porque esta fue tu voluntad. Because it's your will. Esta es tu voluntad, Señor. As we discuss organization, Como nosotros discutimos la organización, we thank you for the work that you have already done. te queremos agradecer por el trabajo que tú ya has hecho. And Father, the remaining things that need to be corrected, Y por las muchas cosas que hasta ahora tú ya has corregido, that need to be refined, y que aún necesitan ser we refinadas. pray that you would take those things into your hand as well. Oramos para que tú tomes todas estas cosas en tus manos también. And in your good time, Y disfrutemos un buen we tiempo. pray that you would address them. Nosotros oramos para que tú nos conduzcas. We thank you in Jesus' name. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, thank you very much.